Audiencia pública programada para la fecha. Señor auxiliar, puede dar cuenta de las causas programadas. Señor presidente, previo a comunicar los expedientes que han sido programados para la fecha de hoy, 26 de diciembre de 2019, queremos comunicar a los señores presentes que el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha llevado a cabo una reunión de trabajo con observadores de la Unión Europea. Justamente 2 integrantes están participando de esta sesión pública. Expediente número 4367. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidatos. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Bien. Se hace presente que en esta primera y segunda causa se ha inhibido el señor integrante del Pleno, Raúl Chanamé, para el conocimiento del auditorio. Continúe, señor. Bien, número 2, expediente 4537-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Chiclayo sobre exclusión de candidatos. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Vista la causa. Bien. Continúe, señor auxiliar. Número 3, expediente 4489-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lisette Bello Cárdenas. Bien, doctora. Tiene el uso de la palabra por el tiempo concedido de 3 minutos. Muy buenos días, señores magistrados. Vengo a sustentar la apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, número 1191-2019. Esta resolución ha resuelto excluir a nuestra candidata número 36, la señora Marisol Tobalina Dodero de Humber, por una supuesta omisión en la declaración de bienes y rentas en el formato de hoja de vida. Paso a explicar y a mostrar que el formato de la hoja de vida de nuestra candidata número 36, efectivamente, pues ella registró en el literal 2, referido a la experiencia de trabajo en oficios y ocupaciones y profesiones, declaró los trabajos no solamente del 2018, sino de los últimos 5 años, tal como dice la hoja de vida. Efectivamente, vemos que declaró que trabajó en el 2018 en Radio Televisión Exitosa, conductora del programa La Voz de los Pueblos, y en Radio Santa Rosa, también en el año 2018, productora del programa Un Café Contigo, en el año 2018. Sin embargo, efectivamente, pues hay una inconsistencia, puesto que no colocó ningún ingreso en el año 2018. Pero todo esto tiene una razón de ser. En el caso de Radio Santa Rosa, no lo colocó porque se trató de un trabajo ad honorem, cuya constancia se encuentra en los autos sobre el expediente. Es una constancia donde el mismo administrador de la Radio Santa Rosa establece que el trabajo que realizó la señora Marisol Tobalina fue ad honorem, es decir, no generó renta alguna. Y en el caso de Radio Exitosa, se trata de un trabajo que es inferior al mínimo legal que tienen las personas para poder declarar tributariamente. Ella declaró en su estado, en su documento, en su formulario número 707, la suma de 10.601. ¿Por qué no lo consideró en la hoja de vida? No lo consideró porque en el reporte de rentas y retenciones, así como en su formulario 707, sale importe 0. No hubo ninguna intencionalidad, no hubo ningún ánimo de ocultar ningún ingreso, porque si no, no lo hubiera consignado en la hoja de vida en la parte del empleador. Simplemente que no lo consideró porque se guió que esta obligación era más que nada tributaria, y la obligación tributaria ya la realizó en su momento. Cabe mencionar que la misma hoja de vida nos remite a la obligación tributaria, como vengo diciendo, porque nos solicita de que designemos los bienes y rentas previos a impuestos y deducciones. En este caso no hubo ningún impuesto ni deducción que declarar. Es por eso que no lo declaró. Por lo que en virtud de los principios de trascendencia y relevancia, solicitamos pues de que se admita a la señora Marisol Tobalina en la lista de candidatos al Congreso por el Partido Popular Cristiano.
Por última, quiero mencionar de que en sendas resoluciones ustedes han considerado el principio de trascendencia. Y el principio de trascendencia es concordante con el principio constitucional de participación política. Eso le pido, ilustres colegiados, que lo respetemos y que hagamos prevalecer. Mi pedido concreto. Sí. Que se declare fundada la apelación presentada y se incorpore a la señora Marisol Tobalina Dodero, candidata número 36 en la lista de candidatos al Congreso por el Partido Popular Cristiano. Bien, doctora. El señor Arce le va a formular preguntas. Doctora Bello, de cara a los argumentos de su apelación, ¿la carta emitida por Radio Santa Rosa es original o es en copia simple? El original en los autos, en el expediente. Gracias. Así como la copia del DNI del señor, el gerente general de la radio, de la radio Santa Rosa. Pero lo que le preguntaba es si es que es original la carta. Usted me dice que es original. Gracias. Visto el expediente. Número 4, expediente 4492-2020. Apelación interpuesta por el Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por el Partido Popular Cristiano concurre la abogada Lourdes Flores Nano. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de este Jurado Nacional de Elecciones. Vengo a solicitar, interponemos recurso de apelación contra la resolución 1193 de 2019 y venimos a solicitar que se declare fundado este recurso de apelación, se deje sin efecto la exclusión de la candidata Karen Teresa Kraft Málaga y se permita su participación. Hace un instante hemos escuchado los argumentos de la doctora Lizeth Bello para otra candidata del Partido Popular Cristiano y a ellos también me remito. La situación es similar, aunque creo que en este caso todavía la situación es mucho más clara. No ha habido en ningún momento omisión de declaración respecto del hecho que la candidata Kraft prestó servicios profesionales por 2 meses en el Ministerio de Justicia y se han acompañado los recibos respectivos al momento de formular esta apelación. La incongruencia que el jurado especial anota es que no se habrían indicado, sino que en la parte de los ingresos se habría indicado 0. Como muy bien ha expuesto la doctora Lizeth Bello hace un instante, yo también hago referencia, señor, a que no hay ninguna omisión, porque al consignar 0 como ingresos, lo que se ha hecho es reflejar la obligación tributaria a la que el propio formulario se remite cuando pide que se declaren ingresos antes de impuestos. Y esto es tan claro, señores vocales, señores miembros del tribunal, es tan claro que, conforme voy a mostrarles, en el reporte de rentas de la SUNAT, teniendo la SUNAT los 2 recibos de 7.500 soles cada uno, o sea, un total de 15.000 soles al año, la SUNAT pone ingreso 0, porque cuando se está por debajo de los 36.744 soles, que es el mínimo para declarar, señores magistrados, la SUNAT dice ingresos 0. En consecuencia, no ha habido ningún ánimo de ocultamiento. Se ha declarado el ingreso, el hecho de haber realizado los trabajos. Y la declaración 0 corresponde al fiel cumplimiento de la obligación tributaria. Para la SUNAT, si uno tiene menos de 36.000 soles, tiene 0 de ingresos. De modo que en la candidata no ha habido ningún ánimo de ocultamiento, ha hecho una declaración congruente con su declaración jurada y como muy bien señaló hace un instante la doctora Lizeth Bello, yo también invoco, señores, principios que ustedes han reiterado. Principio de trascendencia. Esto es intrascendente jurídica y tributariamente. El derecho de participación política de una candidata que no puede ser excluida porque no ha faltado a la verdad, porque ha declarado, sería absolutamente incongruente declarar que prestó un servicio y omitir señalar su valor. ¿Por qué? Lo ha hecho por congruencia con su propia declaración jurada. Principio de veracidad, principio de trascendencia, principio de verdad, y sobre todo el derecho constitucional de participación política. Por estas consideraciones ruego a ustedes que se sirvan de declarar fundado el recurso de apelación y teniendo en cuenta y remitiéndose a la declaración jurada, permitir la participación de la candidata Kraft en esta contienda. Bien. Visto el expediente. Expediente 4652-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Cusco sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Fernando Arias Estela Castillo. Bien,
Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados del Supremo Tribunal Electoral, venimos a solicitar se sirvan revocar la resolución que excluye a nuestro candidato Vladimir Tito Quispe Gutiérrez de la jurisdicción del Cusco en el proceso electoral complementario de enero del próximo año. La razón de ser de nuestro pedido se fundamenta en lo siguiente. Se excluye o se pretende excluir a nuestro candidato por el hecho que presuntamente habría omitido señalar una sentencia de violencia familiar en su hoja de vida. Lo cierto es que este señor Tito Quispe Gutiérrez ya fue candidato en las elecciones municipales anteriores y con ocasión a ese proceso electoral hizo presente la existencia de esta sentencia, siendo que el Jurado Electoral Especial debió conocer ya esa declaración anterior. Obviamente se muestra que no hay ninguna intención de omitir, porque de hecho, si bien es verdad en la elección presente no ha habido declaración sobre ese particular, no quiere decir que se quiso omitir, porque ya se había hecho respecto de la elección anterior. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? ¿Por qué no se presentó si ya en la anterior sí se había hecho? Porque cuando se pasa por la ventanilla única, con el personero al lado, no aparece esta sentencia. Entonces el personero deduce que no apareciendo la sentencia en el sistema, no había obligación de consignarla. Y hay copias que se han acompañado en el expediente, videos, donde efectivamente se prueba que cuando se apertura la ventanilla única no aparece esta sentencia. Entonces, nuevamente reitero, no hay ninguna vocación de omitir o de engañar o de ocultar. Simplemente ocurre que sí se hizo en la elección anterior y que en la actual no se hizo porque el sistema no lo arrojó en su momento. Además, hay que señalar que en la relación entre administrados y administración existen una serie de principios, como por ejemplo el de la radicación, que obligan a la administración a tomar en cuenta lo que dice el administrado con anterioridad a los procesos administrativos. Siendo así que en el proceso electoral municipal ya el candidato había señalado la existencia de esta sentencia, el Jurado Electoral Especial debió prever esa situación y tomar en cuenta esa situación al momento de resolver, como se ha hecho excluyendo a nuestro candidato. Por eso nosotros reiteramos nuestra solicitud de que se conceda la apelación y se permita postular a nuestro candidato en las elecciones al Congreso. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4494-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Chiclayo sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Fernando Arias Estela Castillo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados del Supremo Tribunal Electoral. En el presente caso, similar al anterior, se trata de nuestro candidato David Chirinos Hurtado, en la jurisdicción de Chiclayo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Nuevamente repetimos, ¿no? Venimos a solicitar, se sirva a conceder la apelación contra la resolución que pretende excluirlo en el proceso electoral de enero del próximo año. ¿Por qué? Nuevamente, una presunta omisión de una sentencia específicamente sobre filiación, que habría sido omitida al momento de presentar la hoja de vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nuevamente, ocurre que este candidato también fue candidato en las elecciones municipales anteriores. Y en las elecciones municipales anteriores no hizo presente esta sentencia. Y pese a que no hizo presente esta sentencia, no tuvo exclusión. Dicho esto, hay que señalar lo siguiente. En este proceso electoral, el formato que se le presenta para poder llenar la hoja de vida correspondiente, los datos que le solicitan,
no consigna el tema de la sentencia respecto de obligaciones distintas a las que señala el formato, que son obligaciones de deuda, obligaciones de laborales y de contratos. Y el jurado electoral especial, cuando resuelve, dice, como no ha hablado de la patria potestad, entonces lo excluimos. Pero grave error, porque la sentencia que se habría omitido no era de patria potestad, era de filiación. Entonces, no hay que confundir filiación con patria potestad. La filiación es parentesco. La patria potestad es la autoridad que tiene el padre o los padres respecto de los hijos. Entonces, no es lo mismo, no es la misma naturaleza. Y los formatos estaban hechos para obligaciones de naturaleza familiar, no respecto de la determinación de parentescos, forzosamente. Por esas razones y por el hecho que ya en la elección anterior municipal se había hecho declaración en ese sentido y pasó la exclusión, es que nosotros venimos a solicitar la misma razón para que se permita postular a nuestro candidato David Chirinos Hurtado en la jurisdicción de Chiclayo en las próximas elecciones al Congreso. Visto el expediente. Expediente 4527-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Puno sobre exclusión de candidato. Por la organización política Perú Patria Segura concurre el abogado Juan José Cabrejo Delgado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Bien, ante todo, muy buenos días, señores Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es el caso que con fecha 21 de diciembre del año 2019 interponemos recurso de apelación contra la resolución 367-2019 del año 2018, solicitando en este caso que sea declarada fundada porque esta resolución del Jurado Electoral Especial excluye a nuestro candidato, el señor Julio Julián Chana Lave, propiamente haciendo referencia a que este candidato incluyó una información falsa en su declaración, lo cual bajo el presente argumento vamos a pasar a exponer. Primero, en ningún momento el señor candidato presentó una información falsa referente a su estado condenatorio procesal. Muy por el contrario, puso en conocimiento la situación jurídica que actualmente él tiene. Es más, aquí tenemos en el expediente 95-2015 de que el señor el día 29 de diciembre del año 2019 estaría ya prácticamente concluyendo su pena porque la pena vencería en esa fecha. Razón por la cual el señor candidato no puede ser excluido porque bajo el precepto de la presunción de inocencia como máxima jerarquía normativa dentro del ordenamiento constitucional, no se le puede prohibir de su derecho a la participación ciudadana que él tiene, sobre todo en el tema de que él ha puesto en conocimiento la situación jurídica que se encuentra. Es más, el mismo artículo referente a la participación ciudadana que señala nuestra Carta Magna en el artículo 31, en la parte final, señala que es nulo y punible todo acto que prohíba o limita al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, nosotros tenemos como pretensión principal en este acto, señor presidente, es que se declare fundada la apelación y se le incluya como candidato en las próximas elecciones. Eso es todo. Visto el expediente. Número 8, expediente 4498-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Perú Patria Segura concurre el abogado Gens Martín Fuenzálida Reyes. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muy buenos días, señor miembro del jurado. El tema acá es, estamos apelando la resolución número 1227-2019, por cuanto se excluye a nuestro candidato, el señor Marwan Zacarías Cajat Averabró, que él ha sido un personaje público, ha sido alcalde de la Municipalidad de Santa María del Mar. Nuestro petitorio principal acá es que se le vuelva a la contienda electoral
por cuanto él en su declaración jurada del 2018 declara, acá tengo la declaración jurada, 29.000 soles 500. Él estaba exento, la municipalidad de Santa María del Mar es muy pequeña, tiene 1.800 habitantes, entonces el sueldo del alcalde es 2.000 soles. Entonces él no estaba exonerado según la ley de impuesto a la renta para declarar. Por cuanto está la declaración jurada acá, no hay ninguna incongruencia, ¿no? Cuando él pone que tiene experiencia laboral, correcto. Estaba en su gestión de él acabó el 31 de diciembre del 2018 y no estaba obligado a declarar. Entonces, yo solicitamos, por favor, que se le incluya de nuevo el proceso electoral aplicando, no se puede, como ustedes mismos lo han mencionado en reiteradas resoluciones, aplicar la sanción más drástica, más grave, como es la exclusión de un proceso, a un candidato que ha sido personaje público, ha sido alcalde, camina actualmente por las calles libremente, él no tiene ningún proceso legal, es una persona proba, honesta, que merece pues tener la oportunidad de poder representar al pueblo. Y básicamente dos principios que ustedes siempre mencionan, ¿no? La relevancia y la observancia. El principio de relevancia, básicamente, no reviste eso. El hecho de esta incongruencia, entre comillas, no en nada altera el resultado, ni al elector lo va a confundir ni nada, porque no hay ninguna incongruencia. Está acá la declaración jurada y no hay ninguna incongruencia ni nada. Por eso nuestro pedido es que se le incluya candidato, por favor, a de nuevo participar en el proceso. Bien. Visto el expediente. Número 9, expediente 4636-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, el abogado concurrente solicita el uso de diapositivas para su exposición. Se autoriza el uso de las diapositivas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, de manera previa solicito la acumulación de expedientes porque se refieren a la misma materia, la misma organización política y el mismo jurado electoral especial. Con su anuencia podría dar cuáles son los expedientes a acumular. Puede indicar. El expediente número 9 de la lista, el expediente número 10, el expediente número 12 y el expediente número 13, todos de la Organización Política Solidaridad Nacional. Señor, daremos Dé cuenta de los expedientes solo para los efectos del informe oral. Sí, señor. Número 10, expediente 4637-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Número 12. Expediente 4644-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional sobre el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Número 13. Expediente 4641-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por los 4 expedientes mencionados, concurre por la Organización Política Solidaridad Nacional el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha excluido a los candidatos Nelson Fernando del Carpio Inca, Alejandro Muñante Barrios, Alfonso Mauricio Vargas Vilches y Luciano Martín Reboredo Rojas. ¿Cuál es el argumento del Jurado Electoral Especial para declarar la exclusión de estos candidatos? Por un lado, a algunos les imputa que habrían omitido declarar bienes inmuebles y en otro caso les imputa que habrían omitido declarar sus rentas. En particular, al candidato Fernando del Carpio le imputa que no habría declarado 2 inmuebles y 9 muebles. Al señor Muñante Barrios, que habría declarado omitir en el año 2018 sus rentas por 4.000 soles. No obstante, declaró que había ejercido la abogacía libre durante ese año. Al señor Mauricio Vargas Vilches se le imputa también que omitió declarar sus rentas por el año 2018. Y finalmente al señor Luciano Martín,
que declaró que trabajó como técnico en el Congreso de la República, habría omitido también declarar sus rentas del año 2018 por un monto de 69.000 soles. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos casos? Entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, la organización política Solidaridad Nacional solicitó anotación marginal formalizando estas supuestas omisiones en la hoja de vida. ¿Cuándo se inscribe la organización política Solidaridad Nacional? El 2 de diciembre. Mediante la resolución 531 del 2 de diciembre del año 2019. En esa fecha es que se inscribe la lista de Solidaridad Nacional. ¿Cuándo solicita la anotación marginal la organización política? Entre los días 27 de noviembre y 3 de diciembre. Lo que no se explica es por qué el jurado electoral especial, antes de que se inicie un procedimiento de exclusión, antes incluso que se inscriba la lista, antes que se presente una tacha, ¿por qué no dio trámite a estas solicitudes de anotación marginal que demuestran la buena fe y la intención de cumplir de los candidatos con sus declaraciones? La respuesta es clara del jurado electoral especial, errada. Y vayamos caso por caso. En el caso del señor Nelson Fernando del Carpio Inca, como vemos en la diapositiva, Solidaridad Nacional solicita anotación marginal el 3 de diciembre. El jurado electoral especial, por una razón que desconocemos, ingresa esa solicitud al expediente recién el 11 de diciembre del 2019. Presentamos el 3 y recién le da trámite ingresando al expediente el 11 de diciembre. Ese mismo día, el 11 de diciembre, el área de fiscalización presenta su informe de fiscalización, señalando que ese candidato había omitido algunos bienes. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está nuestra presentación de anotación marginal. Si vemos en los recuadritos rojos de la parte derecha, se ingresó el escrito al jurado electoral especial por parte del propio jurado electoral especial a las 9:14, anotación marginal. ¿Cuándo ingresa el informe de fiscalización? Por favor, a la siguiente diapositiva. El mismo día, a las 9:14, ingresa el informe de fiscalización. Esto, que además es incomprensible, porque no se entiende por qué desde el 3 de diciembre hasta el 11 de diciembre ingresan recién nuestra anotación marginal, y tampoco sabemos cómo es posible que el informe de fiscalización, junto con nuestra solicitud de anotación marginal, ingresen al sistema a la misma hora, 9:14. En todo caso, solicitamos la anotación marginal cuando no teníamos conocimiento de informe de fiscalización alguno. Eso demuestra la buena fe de los candidatos. Y recordemos el caso de Castañeda Pardo, donde el Jurado Nacional de Elecciones estableció que es posible solicitar anotaciones marginales cuando no haya procedimiento de exclusión, tachas, etcétera, etcétera. Por favor, podemos ir a la siguiente diapositiva. Vayamos al caso del candidato Alejandro Muñante Barrios. Este es más patente todavía la intención de formalizar las hojas de vida. Por favor, la diapositiva. La diapositiva, por favor. Se presentó la solicitud de anotación marginal el 27 de noviembre. La diapositiva anterior, por favor. El 27 de noviembre del 2019. ¿A qué hora? A las 7:40. El 27 de noviembre. ¿Cuándo ingresa el jurado electoral especial esa solicitud al sistema? El 11 de diciembre, varios días después. ¿Cuándo se inscribe la lista de Solidaridad Nacional? El 2 de diciembre. O sea, 5 días o 7 días antes de que se inscriba la lista,
presentamos una solicitud de anotación marginal. ¿Y cuándo presenta el informe de fiscalización? La siguiente diapositiva, por favor. El 13 de diciembre, a las 7:39. Es decir, un minuto antes de que presentemos nuestra solicitud de anotación marginal, ingresa al expediente el informe de fiscalización. Esta anomalía ha ocurrido en los 4 expedientes. Antes incluso de que se inscriba la lista de Solidaridad Nacional, hemos solicitado anotación marginal de mutuo propio, solicitando se arreglen todas las omisiones que habrían podido tener estos candidatos. Y casi en simultáneo ingresaron los informes de fiscalización. El jurado electoral especial, ¿qué nos dice? Bueno, como ingresó un minuto antes el informe de fiscalización, el procedimiento de exclusión ya estaba en marcha, así que su solicitud de anotación marginal no procede. Pero eso evidentemente vulnera todos los criterios de razonabilidad para evaluar una conducta de los administrados, que en estricto este procedimiento de inscripción de candidaturas es un procedimiento administrativo en sus inicios. También vulnera el derecho de participación ciudadana. Vulnera también el principio de verdad material y buena fe procedimental. En ningún momento, a diferencia de otros casos, se intentó ocultar estos bienes. Más bien la propia organización política, en aras de regularizar estos problemas, antes incluso de que la lista se inscriba, es que se solicita que haga la anotación marginal. En efecto, y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, el jurado electoral especial tampoco responde a nuestra petición de que evalúe con razonabilidad estas solicitudes de anotación marginal. Simplemente nos dice que no procede, pero no absuelve para nada nuestro argumento de que tendría que haberse evaluado bajo criterios de razonabilidad. La sanción tiene que tener proporción con la falta, con la conducta. Han tenido una conducta, yo diría, diligente para tratar de subsanar estas omisiones los miembros de la organización política Solidaridad Nacional. Por esos motivos, porque se solicitó anotación marginal mucho antes incluso, en algunos casos, de que se inscriba la lista. Se pidió oportunamente la regularización, es que solicitamos se declare fundado nuestros recursos de apelación, se revoquen las resoluciones impugnadas y se reincorpore a la carrera electoral a los candidatos ya mencionados. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, señor Samaniego, el señor Arce le va a formular preguntas. Sí, señor. Doctor Samaniego, requiero 2 precisiones. Usted es un especialista en temas electorales. Gracias, señor. Lo primero es el tema de fechas respecto de los informes de fiscalización, porque allí estaría, por lo menos para este pleno, la clave de la discusión en cuanto a su pretensión. Me gustaría que nos aclare eso. Sí, señor. Esa es la primera interrogante. Y lo segundo, me parece haber escuchado de su informe que también hace un cuestionamiento al tema de, porque son 3, 4 procesos, de los montos de la no declaración respecto a las remuneraciones. ¿Es así? No, en realidad lo que señalaba era qué montos habían dejado de declarar. Perfecto. Sí. Ahí ya, como usted es un seguidor de la justicia electoral, el Pleno sabe que ya tiene algunos pronunciamientos. Sí, señor. Yo me atrevo a hacerle la siguiente pregunta, y porque se viene sosteniendo a través de los otros informes, lo siguiente: la discusión entre lo que, qué apreciación tiene usted en su calidad de especialista, porque una cosa es lo que tengo que declarar como ciudadano ante SUNAT y otra es la obligación que tengo como candidato en estas próximas elecciones. Entonces, me parece que hay un poco de confusión entre los postulantes y los argumentos respetuosos de la defensa. ¿Puede usted hacer esa distinción? ¿Entiende la pregunta? Sí, señor. O sea, sí. Una cosa es lo que los montos, hasta tal monto determinado, SUNAT dice
no estás obligado a declarar. Pasado este monto, sí estás obligado a declarar. Pero eso mismo no se aplica para el tema electoral. ¿O estoy equivocado? Son esas dos precisiones que me gustaría escuchar. Gracias. Sí, señor. En relación a las fechas, una cosa es la fecha que obra en el expediente o en el documento, y otra cosa es la fecha que aparece ingresado al expediente y que ya vale para los administrados. La mayoría de los informes de fiscalización en este caso tienen fecha entre 22 de noviembre y 27 de diciembre, pero han sido ingresados al sistema entre el 11 y 13 de diciembre, y entre esas mismas fechas han sido notificados a la organización política para que respondan o que hagan sus observaciones. ¿Cuándo hemos ingresado nuestras solicitudes de anotación marginal? El 3 de diciembre, pero el jurado ha esperado varios días y recién ha ingresado esas solicitudes de anotación marginal entre el 11 y 13 de diciembre. Parece que ha recibido nuestra solicitud de anotación marginal, ha recibido la solicitud del informe fiscalizador y en un solo momento lo ha ingresado. En algunos casos en simultáneo o en otros con una diferencia de 1 minuto. Pero nosotros como organización, hasta que no aparece en el expediente y hasta que no nos notifican, no conocemos estos informes de fiscalización y entendemos que es una injusticia que se nos quiera retirar. Más aún cuando oportunamente hemos solicitado anotaciones marginales. Ojo, que estas anotaciones marginales, según el caso, le hemos presentado entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, incluso antes de que la lista sea declarada procedente. Respecto de las otras, de la discrepancia que existe entre la declaración de la SUNAT y lo que debe declararse en las hojas de vida, es verdad, son obligaciones distintas, pero es importante señalar que lleva a confusión. Lleva a confusión, no solo acá en la ciudad de Lima, sino también en provincias, que candidatos consideran que lo que no tienen obligación de declarar en la SUNAT, tampoco lo tienen obligación de declarar en la hoja de vida. Y como señala el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, para imponer una sanción, no solo hay que considerar el principio de razonabilidad, sino las condiciones del caso, la lesión al bien jurídico tutelado y, sobre todo, las circunstancias del caso y la intencionalidad de la gente. No puede reputársele que por un error, que en algunas ocasiones son montos mínimos, 4.000 soles, 3.000 soles, son montos menores los que se han omitido, no son fortunas, se les pueda excluir. Más aún, si por un lado declaran, como mi patrocinado, que yo he trabajado en el Congreso y como ganaba mucho menos, no declara ese ingreso, que son 4.000 soles. Entonces, no tiene sentido que un candidato intente mentir en ese sentido. O sea, no voy a declarar para omitir por el otro lado. Ahí viene nuestra argumentación en que estos casos tienen que ser evaluados a la luz del artículo 248. Y si en algún momento existiese duda, la duda en este tipo de casos debe favorecer al administrado y también a la luz de favorecer en la mayor medida de lo posible el derecho fundamental de participación. Gracias. Gracias. Bien, visto los expedientes. Número 11, expediente 4502-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Patria Segura contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Patria Segura concurre el abogado Gens Martín Fuenzálida Reyes. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señor miembro del jurado, venimos a interponer recurso de apelación contra la resolución 1225-2019, jurado, por cuanto consideramos que se vulnera, ¿no?, el principio de que la candidata Jimena Fabiola Cervantes Montoya pueda participar en este proceso electoral. Ella ha sido también una figura pública, ha sido regidora por el municipio
y tiene experiencia y es una persona que también puede caminar en la actualidad públicamente, ningún problema legal, es una persona con experiencia. No se puede pues, atribuir solamente el tema que estaban tocando recientemente. Ella, en la declaración jurada aquí, ella declaró a la SUNAT sus impuestos y está aquí, no tenemos el documento original que hemos presentado. No es que haya ella obrado con dolo, con mala fe, intentando acá ocultar nada. Ella ha obrado con buena fe, ¿no? Y ha habido pues de repente un error involuntario aquí, de que está en el formulario y declara que no, por cuanto ella no está, según la ley del impuesto a la renta, obligada, el punto que estaban tocando recientemente, no está obligada ella a declarar. Entonces, eso es lo que ha generado confusión. Ahora, no nos parece pues proporcional, ¿no? Aplicando un principio que ustedes siempre lo invocan, que se aplique la máxima sanción, la más drástica sanción, que es excluir a un candidato que ha obrado de buena fe, que es una persona que ha sido regidora, como recalco, es profesional, ¿no? Y no ha tenido ninguna voluntad, pues, como la acreditamos nosotros, por cuanto consigna que no, porque ella considera, y bueno, y así es que no está exonerada de declarar. Ese es básicamente el punto, y invocamos, por favor, que se revoque pues esta resolución mencionada y se pueda permitir que la candidata siga en carrera electoral, pueda servir de nuevo a los vecinos y a la colectividad. Muchas gracias. Bien, visto el expediente. Número 14, expediente 4621-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. La Organización Política Unión por el Perú no ha registrado abogado para la vista. Se da por visto el expediente. Expediente 4547-2020, apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Tambopata sobre exclusión de candidato. La Organización Política Unión por el Perú no ha registrado abogado para la vista. Bien, visto el expediente. Número 16, expediente 4639-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor presidente, solicita el uso de diapositivas para su exposición. Bien, se autoriza el uso de las diapositivas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha sancionado aquí el ánimo de rectificación. Mi patrocinado, igual que en los anteriores casos, solicitó su anotación marginal el 27 de noviembre, mucho antes de que se inscriba la lista. ¿Y sobre qué solicitó su anotación marginal? Él declaró que trabajaba en una empresa, Global Perusac, y en la anotación marginal solicitaba que se consigne también que era propietario de acciones en esa empresa. Y para acreditar la propiedad de esas acciones, adjuntó una serie de documentos de la SUNAT, en particular ese documento. Y ahí se observa que en el año 2018 no tuvo rentas, en el año 2017 no tuvo rentas, y que en el periodo corriente, o sea, 2019, tuvo 260 soles y 100 soles. ¿Qué dijo el Jurado Electoral Especial? Como tú me has solicitado tu anotación marginal, no voy a ver tu anotación marginal. Aquí tú mismo estás diciendo que no has declarado bienes y rentas por 360 soles en el año 2019. Pero eso, además del monto, es errado, porque el Jurado Electoral Especial no ha compulsado debidamente ese medio probatorio en el cual basa su resolución y que dice claramente 2018 no tiene rentas, 2017 no tiene rentas y 2019, periodo corriente, el actual, ha tenido 360 soles de renta. La siguiente diapositiva. Pero no solo eso, mi patrocinado en un ánimo de diligencia ha adjuntado los recibos por honorarios donde se aprecia que son rentas del año 2019. Y ahí está, emisión 31 de julio, 31 de julio, 31 de julio por 360 soles. Entonces, aquí evidentemente no solo hay una violación a la valoración, a la prueba,
sino también un actuar desproporcionado del jurado electoral especial que sanciona no una inconducta, sino un ánimo de rectificación. Le pongo en conocimiento que soy propietario de unas acciones y me sanciona por 360 soles, que evidentemente es desproporcionado a todas luces. Por esos motivos es que solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se permita la candidatura de mi patrocinado, porque se está afectando gravemente su derecho a participación política. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 4501-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Nación concurre la abogada Miriam Virginia Aguirre Pérez. Bien, doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenos días, señores magistrados, público presente. Defensa técnica de la candidata Paola Aguirre Pérez va a informar sobre la resolución 1230-2019 que habla sobre la apelación de la exclusión de la candidata, en virtud de los siguientes fundamentos. Primero, que con fecha 27 de noviembre del 2019, mediante el área de fiscalización, se advierte que existe una incongruencia entre lo que declara la candidata con respecto a la experiencia de trabajo consignada en el rubro 2 y con respecto al rubro 7 de la declaración jurada de bienes e ingresos, hablan de una incongruencia que mi patrocinada no declaró. Mediante resolución 01112 del 2019, de fecha 15 de diciembre, se notifica al personero para que emita su descargo correspondiente en el plazo de un día. Al día siguiente, el día 16 de diciembre, emite su descargo adjuntando una declaración jurada en donde se acredita que mi patrocinada, la candidata, declara una renta bruta de 54.000 soles. Aunado a eso, debemos tomar en cuenta que se solicita una anotación marginal, con lo que estaríamos dentro del principio de una no vulneración de la transparencia. Aquí no hay un acto doloso ni hay un acto intencional de la candidata de querer omitir cierta información. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de la resolución expedida materia de impugnación se dice que la candidata labora desde el 2014 hasta la fecha. Y es más, tomando en cuenta que la candidata ha declarado que sus ingresos son ascendentes a 50.000 soles, quiere decir que en ningún momento quiso ocultar, más bien ha demostrado su conducta de buena fe. Cabe advertir que al declarar que ésta presta servicios como docente en la Universidad Privada del Norte, se puede tener doctora, su pedido concreto, ¿cuál sería? Lo que venimos a solicitar, señor magistrado, en relación a la luz del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, es que, si bien es cierto, existe la potestad sancionadora de las entidades para declarar las sanciones, pero debe haber una cierta razonabilidad y una proporcionalidad. Aunado a esto, deben haber elementos plausibles como la intencionalidad y la reincidencia. Teniendo en cuenta que aquí la conducta de mi patrocinada no fue dolosa ni intencional y tampoco hay residencia. ¿Por qué? Porque esta persona es nueva en la carrera política. Debemos tomar en cuenta que dentro de la apelación también se han acreditado elementos probatorios suficientes como las boletas de pago de la fecha 2014 al 2019, en donde se acreditan los ingresos de mi patrocinada. Aunado a eso hay un contrato con fecha 1 de enero del 2020 hasta el 1 de julio del 2017. En virtud de todos esos, 2020. En virtud de todos estos fundamentos esbozados, solicitamos que se revoque la resolución impugnada, sea reformada y se deje sin efecto la exclusión de la candidata. Visto el expediente. Expediente 4579-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Perú Nación concurre el abogado Humberto Salomón Ortiz Sánchez.
Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con todos. El tema a tratar es por 2 casos específicos que ha observado el jurado electoral especial. Uno por omisión de declaración de bienes y rentas y otro por omisión de declaración de sentencias condenatorias firmes impuestas por delitos dolosos, en la que incluye sentencias con reserva de fallo condenatorio. En el primer punto, relacionado a la omisión de declaración de rentas, declarando o encontrando inconsistencia en la información de declaración jurada de parte del candidato Carlos Lévano Sarmiento, en el sentido de que a pesar de que él declara su función de docente nombrado en una institución educativa, el Nazareno, correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa Pública Local de San Juan de Miraflores y también de 4ª categoría según su declaración anual, en el tema de los montos percibidos durante su declaración del año 2008 hasta la actualidad, es decir, en el lapso de 11 años, el candidato no tenía la información completa en el momento de la inscripción de las listas de candidatos, razón por la cual no consignó el monto exacto o no consignó el monto al no tener esta información en ese momento, teniendo en cuenta también de que el rubro en este punto establece que se establezca el monto con claridad, sin aproximación alguna y sin ningún tipo de ocultamiento. Es el hecho de que el candidato, por el mismo hecho de haber sido tenido un proceso judicial penal en el tema de que se le acusó de haber omitido información en algún momento, la cual va a ser materia de litigación a continuación, es de que prefirió no consignar un monto inexacto que pueda traer como consecuencia el que se le pueda abrir un proceso por información falsa. En ese sentido, se esperó, actuando de buena fe, siendo que se trata de un candidato sin experiencia en temas electorales, pero sí con bastante experiencia a nivel social, producto de lo cual le consideran como candidato en el partido. Él se establece en este caso que la declaración de bienes correspondientes al rubro bienes y rentas, esta situación conlleva a que se presuma de que ha habido un ocultamiento de los ingresos de forma dolosa, lo cual no es así. En este formato de declaración jurada no se establece ni una posibilidad de que se ponga un monto aproximado. Se esperó, en todo caso, el momento en el cual se pueda, al momento de correr traslado, se pueda realizar el cargo correspondiente. Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? El pedido concreto es que el haberse demostrado al momento del descargo el monto real de las rentas durante el periodo que se declaró 2008 hasta el 2019, no ha sido considerado esta información, más bien ha sido considerado como que esta información ha sustentado o demuestra de que ha habido una omisión de parte del candidato. No ha habido un pronunciamiento sobre el fondo, a pesar de que en esta etapa se permite de que se demuestre aquello que pueda ser considerado como una supuesta omisión, lo cual con una declaración jurada de las rentas reales percibidas durante este periodo se presentaron y no han sido consideradas para efectos de la evaluación. En el caso de que se considera que tiene una sentencia condenatoria y no fue producto o no fue declarada, al respecto este proceso está demostrado en el expediente y también en las pruebas que se adjuntan a la apelación, de que esta acción penal ha sido extinguida por prescripción. Es decir, no ha habido en este caso específico Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? En este caso específico, ante la demostración
de que se presentan las rentas que supuestamente se omitieron y se demuestra que en el tema penal hay un tema de prescripción donde no existe la necesidad de una culpabilidad porque no está demostrada y no es responsabilidad en este caso del candidato, sino el propio proceso en el cual no se establece una responsabilidad ni culpabilidad ni sentencia. Solicitamos de que se meritúe la apelación y los documentos que forman parte de la misma y que se declare fundada la misma y se permita mantener la condición de candidato al señor Carlos Lévano Sarmiento. Bien, visto el expediente. Número 19, expediente 4609-2020. Apelación interpuesta por la organización política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. La organización política Unión por el Perú no ha registrado abogado para la vista. Bien, se da por visto el expediente. Número 20, expediente 4538-2020. Apelación interpuesta por la organización política Unión por el Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. La organización política Unión por el Perú no ha registrado abogado para la vista. Se da por visto el expediente. Número 21, expediente 4459-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Perú Nación concurre el abogado Pablo David Huambachano Navarro. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, buenos días, señores miembros del jurado, todos presentes. La apelación es sobre la exclusión de la candidata número 31, María Antonieta Villanueva Rivera, de la organización política Perú Nación, en el cual solicitamos que se declare fundada nuestra apelación, se revoque la apelada, consecuentemente se admita a ser candidata, por los siguientes fundamentos. En la resolución sin número, en el cual se le excluye a la candidata, se declara 2 hechos fundamentales relacionados al informe de la fiscalización, referente a que no se consignó en su declaración jurada de hoja vida, el acta de conciliación realizada y también un proceso judicial que estaba en trámite. Efectivamente, estos 2 procesos existen. Efectivamente, hay una omisión involuntaria de la candidata. ¿Por qué? Porque también es cierto que en el artículo 23.1 no se consigna expresamente que las actas de conciliación también se tienen que ser declaradas. Como también es cierto que las actas de conciliación tienen calidad de cosa juzgada. Sin embargo, como no es abogada, no lo consignó en forma involuntaria. ¿Cuándo se entera del proceso iniciado? Se entera del proceso iniciado cuando le dan la observación indicando referente a este proceso realizado sobre la ejecución de acta de conciliación. Si bien es cierto, ahí el acto final es de fecha 8 de julio de 2019, también es cierto que el resolución 8 es del 4 de noviembre del 2019, se ordena habilitar día y hora para que se notifique la sentencia. Es decir, al mismo lugar que ha sido demandado, es evidente que la persona desconocía el proceso. Sin perjuicio de ello, cuando llega el traslado de la exclusión, solicita en su relación jurada que se anote marginalmente la anotación correspondiente estos 2 procesos, la misma que el personero lo hace. Por lo que el principio de trascendencia, por el principio de la informalidad, por lo que el principio en el cual la persona no puede dejar de tener un derecho constitucional de ser elegida, solicitamos respetuosamente a ustedes, señores magistrados, para que pueda esta informalidad realizada sea tratada
de un punto de vista lo que sea más favorable al hecho. En este caso, lo más favorable... Señor abogado, su pedido concreto, ¿cuál sería? Solicitamos que se declare fundada nuestra apelación formulada, se revoque la apelada, consecuentemente sea admitida la candidata de María Antonieta para poder continuar con su derecho constitucional de ser elegida, en el cual, si bien es cierto, la formalidad ha sido no tan adecuada, pero también es cierto, con la apoderación del caso, en el cual hay un derecho fundamental de poder ser elegida, y por el principio de trascendencia solicitamos respetuosamente acepte nuestra petición. Visto el expediente. Número 22, expediente 4392-2020. Apelación interpuesta por la organización política Perú Nación contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Perú Nación no ha registrado abogado para la vista. Bien, se da por visto el expediente. Número 23, expediente 4499-2020. Apelación interpuesta por la organización política Alianza para el Progreso contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, dignos magistrados de este ilustre colegiado. Venimos a este tribunal electoral a que se declare fundado nuestra apelación contra la resolución 1266 del 2019 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, la que debe ser revocada, que permitió la exclusión de nuestra candidata Romy Scrooge Vera por el Partido Alianza para el Progreso al incumplir supuestamente por una omisión de la información contra el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Cuáles son los hechos alegados, señor presidente, dignos magistrados? Es justamente la inconsistencia que habría incurrido la candidata al consignar en la experiencia de trabajo sí y la bienes y rentas no, declarando como cero tal figura alegada. Efectivamente, señor presidente, tal y como han venido varias defensas acá a sustentar lo mismo, las inconsistencias de este tipo de cosas tiene un marco legal, un contexto, el cual debe ser evaluado por ustedes de modo particular. Deseo agregar respecto a esta alegación es que no se consideró definitivamente la evaluación que en el rubro 9, información adicional, la candidata consignó que no está obligada a declarar porque no haber superado el monto mínimo exigido por ley. Eso está claramente previsto en el artículo 79 de la Ley de Impuesto a la Renta y la resolución 15/2019 lo cual le da un marco de cumplimiento obligatorio tributario de no presentarlo, estando obligada, dado cuenta de que se ha hecho la proyección anual y sale cero en el sistema. Ese es el motivo por el cual ella no declaró. Tiene una percepción del año 2018, 4.438, 3.500 soles de renta de quinta y 930 renta de cuarta. Quiere decir que la empresa en la cual trabajó lo declaró en el sistema y por lo tanto ella no era ese tema por la norma tributaria. Dicho esto, señor presidente, no hay tal inconsistencia de información consignada por la candidata, por lo tanto ella también interpretó de esa manera que no está obligada a declarar bajo la ley tributaria, estando en el contexto que es una nueva participante, una candidata nueva que por primera vez accede a tomar la iniciativa de postular, y esa incongruencia le ha pasado la observancia del jurado que no es tal de esa manera. Ya en experiencias anteriores, el jurado electoral especial ha atribuido, mediante resoluciones 21 de 89, por ejemplo, que no toda inconsistencia entre datos consignados en la hoja de vida y la realidad conlleva la exclusión. Asimismo, la resolución 2449 de 2014, el propio jurado electoral especial del Senado de Jurisprudencia en cuanto a la inconsistencia de este tipo, aporta que debe evaluarse bajo un criterio o sentido común en la comparación de datos y el cotejo de otros tipos de información o relevancia bajo un contexto real. Es por ello, señor presidente, que la candidata, con fecha 26 de noviembre, envió un documento de aclaración referido a la inconsistencia aparecido en el informe previo, donde no hubo ánimo de ocultar, inclusive antes de la resolución de admisión del 28 de noviembre, antes de la inscripción del 3 de diciembre, antes del vencimiento de tacha del 6 de diciembre y antes de la resolución de traslado del 16 de diciembre, ya había aclarado este tema, precisando el motivo por el cual no había declarado este tipo de informaciones sujeta a una norma tributaria con confrontación con las normas electorales. De hecho, señor presidente, sometemos a su criterio de los miembros del jurado que bajo los principios de relevancia, trascendencia, proporcionalidad y razonabilidad evalúen este caso de modo particular. Como todos los demás casos, hay personas que trabajan
Su pedido concreto, y señor realiza abogado. labores de subsistencia, por lo tanto no están obligados a declarar. En ese sentido solicitamos a su digno despacho se declare fundado nuestro recurso de apelación debido a revocar la apelada, disponiendo de la participación política de nuestra candidata Romy Vera, del Partido Lanza para el Progreso, por el distrito de Lima extranjeros. Gracias. Visto el expediente. Número 24, expediente 4568-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Político Contigo contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Chiclayo. Por la organización política Partido Popular Partido Político Contigo concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Presidente, gracias, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. El Partido Contigo apela la resolución 286-2019 emitida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, que excluye a nuestro candidato número 4 de la lista al Congreso de la República, Iván Gilberto Martín Fernández Paz, candidato que ha sido excluido en el artículo 1 de esta resolución impugnada, de acuerdo al fundamento jurídico establecido en el numeral 4 de esta resolución. Se excluye este candidato, señor, porque ha omitido declarar una sentencia cuya materia, según lo acompañado en el expediente, es una materia sobre un proceso de incremento de alimentos conforme a lo dispuesto en el artículo 482 del Código Civil. En realidad, señores, el formato de hoja de vida que ustedes han aprobado a través de la resolución 86 del año 2018 y que recoge lo expresamente establecido en el numeral 23.3.6 de la Ley de Organizaciones Políticas, normas que exigen expresamente a los candidatos que declaren sentencias sobre demandas que se hubieran interpuesto contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias o familiares. Y en este caso, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo no ha advertido que esta sentencia no obedece o no se vincula a lo que por mandato legal expreso el candidato debió declarar. Este error, señores magistrados, tienen pues que corregirlo, porque ha conllevado a la exclusión del candidato, privándole del derecho constitucional de ejercer el sufragio pasivo o el derecho a ser candidato. Se ha hecho una interpretación extensiva que es contraria a lo dispuesto en el artículo 139 de la Constitución, que establece las garantías, ¿no?, de la jurisdicción, que, dicho sea de paso, en gran jurisprudencia, muchas resoluciones del Tribunal Constitucional, se ha establecido que estos principios de la función jurisdiccional también deben de aplicarse en sede electoral. Pedimos, señores magistrados, que corrijan este error, porque este tipo de sentencias, de acuerdo a lo expresamente establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y en el texto que ustedes han aprobado de formato único de declaración jurada de vida, no se le exige. Pretensión impugnatoria, a consecuencia de ello, es que se declare fundado el recurso de apelación y se deje sin efecto la exclusión del candidato Iván Gilberto Martín Fernández Paz, quien postula con el número 4 por la lista del Partido Contigo por el distrito electoral de Lambayeque. Bien, visto el expediente. Número 25, expediente 4493-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Morado contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Mayna sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Morado concurre el abogado Marco Antonio Ceballos Bueno. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores miembros de este magno tribunal electoral, venimos a impugnar la resolución mediante la cual se dispuso la exclusión de nuestro candidato Jesús Manuel García Acosta de la lista presentada por nuestra organización política en el distrito electoral de Loreto. La exclusión está referida al hecho de que supuestamente este candidato habría omitido declarar 7 vehículos, señala la resolución en materia de impugnación. Respecto de los mismos,
en su oportunidad, al momento de absolver las observaciones que fueran formuladas, se precisó mediante distintas declaraciones juradas que estos eran o bien vehículos que habían sido dados de baja o bien vehículos que habían salido de la esfera patrimonial de este candidato a instancias que habían sido sustraídos, robados de su poder. Este elemento no fue valorado debidamente por el Jurado Electoral Especial y a instancia de lo cual nosotros en vía de apelación estamos presentando las certificaciones policiales de identificación vehicular expedidas por la Policía Nacional del Perú, en donde se señala con claridad que estamos hablando de lo que se llama trimoto pasajeros, como también motocicletas. En 4 de estos casos, me permito precisar las placas: MY 57433, MY 86502, NY 38832 y NY 46447. De estos 4, se está acreditando que los mismos se encuentran deteriorados, sobre la base de los cuales también se está solicitando que sean dados de baja ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, específicamente el registro vehicular. Hemos adjuntado también la solicitud que sobre este extremo se ha hecho, presentada ante el registro vehicular, para que sean dados de baja. Respecto de los otros 3 vehículos, los mismos habían salido ya de la esfera patrimonial de este candidato y estamos adjuntando las copias certificadas que acreditan que estos vehículos habían sido hurtados en octubre del 2010, en abril del 2017 y en julio del 2019. En tal sentido, creemos que está claramente identificado que estos bienes no se encontraban en la esfera patrimonial de este candidato, que por ende no se ha incurrido en una omisión respecto de su declaración y que en tal virtud no corresponde la exclusión del candidato. A instancia de lo señalado, nos permitimos... Su pedido concreto, señor abogado. A instancia de lo señalado, nos permitimos solicitar que la apelada sea materia de revocación y por ende se permita la reincorporación de este candidato en la lista electoral. Muchas gracias. Bien, visto el expediente. Número 26, expediente 4645-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Aprista Peruano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial del Callao sobre inclusión de candidato. Por la organización política Partido Aprista Peruano concurre abogado Carlos César Velázquez Rodríguez. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Mediante la presente defensa técnica de apelación a la resolución número 220 del Jurado Especial del Callao, de fecha 14 de diciembre de 2009, solicitando como petitorio se revoque y o anule la mencionada resolución. Esto fundamentando en el principio de in ibis in idem. Con un informe 05-2019 del Jurado Nuevo Especial, el 24 de noviembre de 2019, la fiscalización recomienda solicitar información de la hoja de vida al representante, al personería general del partido político Aprista, a la candidatura número 2 de Carlos César Velázquez Rodríguez, de acuerdo al párrafo 23 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, ¿no? Entonces, con fecha 28 de noviembre, la agrupación política, a través de la personería legal, presenta los respectivos descargos, siendo así que con fecha, mediante resolución 0137 de 2019, Jurado Especial de Callao, de fecha 29 de noviembre, resuelve disponer el archivo del informe número 01819 del 28 de noviembre, que recomienda la anotación marginal sobre la presunta omisión de información de la declaración jurada de hoja de vida del candidato Carlos César Velázquez Rodríguez por la organización política Partido Aprista Peruano en respecto a las elecciones generales extraordinarias. Y todo se ha llevado bien a cabo hasta que sale con fecha 14 de diciembre la resolución 220, en la cual se está apelando, emitiendo una resolución de exclusión de oficio al candidato. Esto con respecto a los bienes. ¿Qué ocurre? Que en esta resolución están, aparte de la resolución que ellos han emitido en un archivo de investigación que no ha sido declarada nula, que sigue vigente, ojo, ¿no?
no la han declarado ellos en esta resolución, sobre las partidas registrales P011440058 y P520. ¿Qué es esto? Esto es un terreno, el número de partidas es un terreno que ha sido edificado, ya no se le puede considerar como parte de una partida terrestre. Eso es, de acuerdo a lo que hemos adjuntado, es una rectificación de fábrica, esa partida. Y le hemos adjuntado los documentos originales. En base a eso, señores magistrados, el principio de no bis in idem se encuentra reconocido en el decreto artículo 139, artículo 3 y 13 de la Constitución Política del Perú, asimismo el procedimiento administrativo 230 del procedimiento administrativo. Por lo tanto, solicito que mediante la presente se revoque la mencionada resolución por ya habiéndose emitido una resolución de archivamiento y por lo tanto se dé la oportunidad para que siga participando el candidato de la lista número 2. Bien, visto el expediente. Número 27, expediente 4372-2020. Apelación interpuesta por la organización política Vamos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Vamos Perú concurre el abogado Alberto Fernando Bayón Landa Córdoba. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores miembros del Pleno, buenos días. Solicito se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la resolución que excluye como candidato al señor Miguel Rafael Fernando Bayona Delgado, candidato por Lima. En el informe del fiscalizador de hoja de vida hace referencia a que existe un proceso, y dice un proceso de violencia familiar que está archivado definitivamente. Entonces corren traslado y dicen, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, no hay sentencia. Y igualito el jurado electoral especial, el de Lima Centro estamos hablando, lo excluye porque no ha declarado. En la hoja de vida, claro, se determina en el punto 8 que se deben declarar la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. En este caso no hay ninguna sentencia, no ha quedado nada firme porque es de acuerdo al procedimiento, en 72 horas el juez debe dictar medidas cautelares y después se verá si es que hay sentencias condenatorias o absolutorias, conforme lo dice el mismo artículo 20 de la desfilada norma. En este caso no ha habido ninguna sentencia, o sea, no se ha omitido nada, y tanto es así que se ha presentado documentos, una resolución del mismo juzgado, que en el otro sí dice, téngase presente que revisado el expediente no se encuentra sentenciado. Sin embargo, se ha dispuesto su reactivación. Entonces está debidamente demostrado que no hay ninguna sentencia firme y que no ha omitido al declarar que había este proceso, porque no se necesita declarar los procesos de acuerdo al formato del reglamento aprobado por el Pleno. Y en todo caso, si se ha solicitado, bueno, hagan una anotación marginal diciendo que hay este juicio, que no tiene sentencia firme y que no queda firme. Por todo ello, señor, solicito que se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución que excluye al candidato, señor Bayona Delgado, y que continúe en la carrera congresal. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 28, expediente 4474-2020. Apelación interpuesta por la organización política Avanza País, Partido de Integración Social, contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Avanza País, Partido de Integración Social, no ha registrado abogado para la vista. Bien. Se da por visto el expediente. Número 29, expediente 4140-2020, apelación interpuesta por la organización política Democracia Directa contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Democracia Directa concurre el abogado Fernando Joel Munaico Castro. Señor presidente, solicito el uso de diapositiva para su exposición.
Bien, se autoriza el uso de diapositivas. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores miembros del tribunal, tengan todos ustedes muy buenos días. Por favor, las diapositivas. Como se podrá ver en las diapositivas, a la candidata María Luz Castro Ballena se le excluye porque supuestamente no ha declarado 3 bienes inmuebles, es decir, uno en La Molina, uno en San Juan del Lurigancho y uno en la provincia de Chimbote. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta aseveración realizada por el tribunal, por el jurado electoral, es inexacta, debido a que en el caso, por ejemplo, del bien ubicado en La Molina, sí se ha declarado en la hoja de vida de la candidata, pero se ha declarado con el número de partida del registro predial urbano. Era el registro que anteriormente Registros Públicos utilizaba. No obstante, si ustedes pueden ver en la parte final, se puede ver que la partida registral que es materia de observación y que es dicha por el jurado electoral es la misma que ha sido declarada por la candidata en su debida oportunidad en la hoja de vida. En consecuencia, en ese extremo debe ser revocada la resolución. Siguiente, por favor. Respecto al bien de Chimbote y al bien de San Juan del Lurigancho, previamente debemos mencionar que el formulario de hoja de vida aprobada por ustedes tiene una inconsistencia. ¿Y cuál es esa inconsistencia? Que no se determina o no existe la opción de poder poner si existe copropiedad en el bien, así como el porcentaje respecto a estos inmuebles. Tal es así que esto contraviene a la ley 27482, que fija los parámetros que debe seguir toda institución pública respecto al llenado de declaración de hoja, de declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Que por ejemplo lo sigue la Contraloría y ahí podemos ver que sí, ellos establecen los porcentajes y establecen qué condición o qué calidad tienen esos inmuebles. Por lo que la candidata, por ejemplo, en el caso del bien ubicado en San Juan del Lurigancho, no podía o se encontraba en la imposibilidad material de poder consignar el inmueble debido a que, primero, no tiene un porcentaje establecido y segundo, en ese bien existe una copropiedad indivisa. Respecto al inmueble de Chimbote, si bien ella tiene el 8.4%, que son solo 6 metros, no obstante, si ella colocaba como único inmueble, podría así acarrear una sanción. ¿Por qué? Porque podría estar dando información falsa. Por último, respecto a la revisión de la resolución impugnada, se puede apreciar, por favor, podrían avanzar dos diapositivas. La siguiente, por favor. Ya, se puede ver que uno de los fundamentos en los cuales se basa para declarar que pertenece a la ley. Su pedido concreto, señor abogado. Sin embargo, un momento, pedido 30 segundos, por favor. Sin embargo, esa ley fue derogada en enero último por el decreto supremo 004. Igualmente, en lo que respecta al artículo 23.3, inciso 8 de la Ley de Organizaciones Políticas, eso es solamente aplicable para aquellos funcionarios que quieren ser candidatos. En el caso de la candidata, ella hace más de 10 años ya no es funcionaria pública. Señor presidente, le pido y le imploro, por favor, me dé un minuto para poder manifestarle y acreditar que durante la tramitación de la presente apelación, el jurado electoral especial ha cometido varias omisiones, como por ejemplo haber calificado Señor abogado, su tiempo concluido. ¿Puede precisar su pedido específico? Sí, que se declare fundado el recurso de apelación presentado. En consecuencia, se le permita a la candidata María Luz Castro prosiga en la ley electoral actual, en base en aplicación del artículo 248, que es el principio de razonabilidad y trascendencia que ustedes han desarrollado extensivamente. Muchas gracias. Visto el expediente. Número 30, expediente 4358-2020. Apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato.
Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Mario Holguín Alvarado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Agradecer en esta oportunidad por permitirme exponer la fundamentación técnica de los sustentos que permiten impugnar la resolución 1124 del 2019, la misma que excluye al candidato Juan David Matos Vicuña a razón de consideraciones que nosotros pues entendemos vulneran principios de verdad material y buena fe procedimental. ¿Y esto motivado por qué? Sucede que el Jurado Electoral Especial de Lima señala que el señor Juan David Matos Vicuña es propietario de 8 inmuebles. Nosotros, al observar tal situación y al proceder con los debidos descargos, nos damos cuenta que precisamente esos 8 inmuebles que señala el jurado, que indica ser propiedad del señor Matos Vicuña, no son tales, sino que solo pertenecen a un solo lugar, señalado claramente como dirección el sector A de la parcela 10.414 del Fundo Santa Rosa, Lurín, Lima. ¿Qué es lo que pasó en todo caso? Sucede que esas partidas son subyacentes a una partida matriz. Todas ellas pertenecen a partidas en vías de independización. Ahora bien, el señor Juan David Matos Vicuña, ¿por qué aparece en esas 8 partidas? Aparece porque el señor Juan David no es directamente titular de estas partidas, sino que posee el 0,015% de la propiedad, lo cual representa 16 metros cuadrados. El señor Juan David Matos Vicuña en el año 2017 lo adquirió para fines comerciales, los mismos que en la actualidad ya no son de su propiedad. Sin embargo, si bien es cierto, obra en registros públicos, mas no es una constitutiva de derechos. Ahora, lo que nosotros debemos tomar en cuenta claramente en esta situación es que en la declaración jurada de hoja de vida no es posible establecer determinado porcentaje al ser diminuto y al no superar la valla que ustedes han establecido como un porcentaje mínimo, así como también no se puede establecer la copropiedad de mucho menos de 1% de propiedad. Lo que nosotros entendemos claramente es que la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que la sanción debe ser en proporción a la conducta infractora. Aquí estamos hablando de la omisión de una declaración de un inmueble por menos del 0,01%. Por ende, nosotros entendemos que en base a diversos criterios ya establecidos por nuestro digno tribunal, en base a un principio claro y específico de trascendencia y veracidad. Señor abogado, ¿su pedido concreto? Sí. Solo breve, indicar que en base al principio de trascendencia y veracidad específicamente establecido en su pronunciamiento y citado también por el Jurado Electoral Especial, es que nosotros solicitamos encarecidamente que se tome atención a nuestros argumentos que en materia de apelación, los cuales pueden determinar claramente que el señor Juan David Matos Vicuña no ha podido de forma clara en la hoja de vida encontrar la posibilidad de poder establecer su porcentaje de la copropiedad. Y así como también resulta ser un monto diminuto, inferior, como ya le digo, al 0,01% para poder ser declarado. De todas las causas que hemos podido analizar de las 30, esta es en consideración la menor y es la que debería aplicar el principio que ustedes ya señalan en sus pronunciamientos. Por ende, solicitamos que se revoque la sentencia, la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial. Muchas gracias. Señor abogado, el señor Arce le va a formular preguntas. Señor abogado, me aclara en todo caso, ¿usted está hablando de copropiedad como parte de su argumentación? Así es. Bien. Y el artículo... El ALOP en su artículo 23, que usted debe conocerlo, no hace distinción alguna respecto de lo que debe declararse cuando se trata de propiedades. ¿Qué argumentación tiene al respecto? Lo que sucede es que nosotros en el llenado de la hoja de vida de la
declaración jurada de hoja de vida, al poder dar el detalle de una declaración en acciones y derechos, porque no hay una partida independizada, es en acciones y derechos, la misma corresponde a un porcentaje inferior a 1%, es 0,015%. Por ende, no es posible poder entender que en esa determinado parte referente a los bienes inmuebles es posible colocarlo. Aún más, sabiendo que existe una parte mínima de 2 UITs que no son pues pasibles de poder superarse en esta instancia, ¿no? O en base al valor mismo establecido. Bueno, esa es una. Gracias, presidente. Bien. Visto el expediente. Señor presidente, no más expediente para llamar en el horario de 9:30 de la mañana. Bien, se comunica a los señores abogados que en breves momentos vamos a dar inicio al segundo bloque de audiencias programadas para 11:30. Entonces, se hará el llamado respectivo en 1 o 2 minutos. Muchas gracias por su comprensión.